Sermón sobre los 6 grupos de 6. Así lo he oído. En cierta ocasión, el bienaventurado residía en Sabati, en la arboleda de Geta, en el parque de Anatapindica. Allí, el bienaventurado se dirigió a los monjes. «Monjes». «Sí, venerable señor», respondieron los monjes. Y el bienaventurado les dijo así: «Monjes, os predicaré la enseñanza, que es buena al comienzo, buena a la mitad y buena al final, tanto en el espíritu como en la letra. Os explicaré la vida de santidad pura y completamente perfecta, a saber, los 6 grupos de 6. Escuchad con cuidadosa atención y hablaré». «Sí, venerable señor», respondieron los monjes. Y el bienaventurado les dijo así: «Las 6 esferas internas han de conocerse por experiencia. Las 6 esferas externas han de conocerse por experiencia. Las 6 clases de conciencia han de conocerse por experiencia. Las 6 clases de contacto han de conocerse por experiencia. Las 6 clases de sensaciones han de conocerse por experiencia. Las 6 clases de deseo han de conocerse por experiencia». Al decir, las 6 esferas internas han de conocerse por experiencia, ¿a qué nos referimos? A la esfera del ojo, a la esfera de la oreja, a la esfera de la nariz, a la esfera de la lengua, a la esfera del cuerpo, a la esfera de la mente. A esto nos referimos al decir, las 6 esferas internas han de conocerse por experiencia. Este es el primer grupo de 6. Al decir, las 6 esferas externas han de conocerse por experiencia, ¿a qué nos referimos? A la esfera de formas visibles, a la esfera de los sonidos, a la esfera de los olores, a la esfera de los sabores, a la esfera de los objetos tangibles, a la esfera de los objetos mentales. A esto nos referimos al decir, las 6 esferas externas han de conocerse por experiencia. Este es el segundo grupo de 6. Al decir, las 6 clases de conciencia han de conocerse por experiencia, ¿a qué nos referimos? A que la conciencia visual surge en dependencia del ojo y de las formas visibles, a que la conciencia auditiva surge en dependencia de la oreja y de los sonidos, a que la conciencia olfativa surge en dependencia de la nariz y de los olores, a que la conciencia gustativa surge en dependencia de la lengua y de los sabores, a que la conciencia corporal surge en dependencia del cuerpo y de los objetos tangibles, a que la conciencia mental surge en dependencia de la mente y de los objetos mentales. A esto nos referimos al decir, las 6 clases de conciencia han de conocerse por experiencia. Este es el tercer grupo de 6. Al decir, las 6 clases de contacto han de conocerse por experiencia, ¿a qué nos referimos? A que la conciencia visual surge en dependencia del ojo y de las formas visibles. La reunión de los 3 es el contacto, a que la conciencia auditiva surge en dependencia de la oreja y de los sonidos. La reunión de los 3 es el contacto, a que la conciencia olfativa surge en dependencia de la nariz y de los olores. La reunión de los 3 es el contacto, a que la conciencia gustativa surge en dependencia de la lengua y de los sabores. La reunión de los 3 es el contacto, a que la conciencia corporal surge en dependencia del cuerpo y de los objetos tangibles. La reunión de los 3 es el contacto, a que la conciencia mental surge en dependencia de la mente y de los objetos mentales. La reunión de los 3 es el contacto. A esto nos referimos al decir, las 6 clases de contacto han de conocerse por experiencia. Este es el cuarto grupo de 6. Al decir, las 6 clases de sensación han de conocerse por experiencia, ¿a qué nos referimos? A que la conciencia visual surge en dependencia del ojo y de las formas visibles. La reunión de los 3 es el contacto, y condicionada por el contacto surge la sensación.
a que la conciencia auditiva surge en dependencia de la oreja y de los sonidos, y la reunión de los tres es el contacto, y condicionado por el contacto surge la sensación, a que la conciencia olfativa surge en dependencia de la nariz y de los olores. La reunión de los tres es el contacto, y condicionada por el contacto surge la sensación, a que la conciencia gustativa surge en dependencia de los sabores y de la lengua. La reunión de los tres es el contacto, y condicionada por el contacto surge la sensación, a que la conciencia corporal surge en dependencia de los objetos tangibles y del cuerpo. La reunión de los tres es el contacto, y condicionada por el contacto surge la sensación, a que la conciencia mental, en dependencia de los objetos mentales y de la mente, la reunión de los tres es el contacto, y condicionada por el contacto surge la sensación. A esto nos referimos al decir, las 6 clases de sensación han de conocerse por experiencia. Este es el quinto grupo de 6. Al decir, las 6 clases de deseo han de conocerse por experiencia, ¿a qué nos referimos? A que la conciencia visual surge en dependencia del ojo y de las formas visibles. La reunión de los tres es el contacto, y condicionada por el contacto surge la sensación, y condicionada por la sensación surge el deseo. A que la conciencia auditiva surge en dependencia de la oreja y de los sonidos. La reunión de los tres es el contacto, condicionada por el contacto surge la sensación, y condicionada por la sensación surge el deseo. A que la conciencia olfativa surge en dependencia de la nariz y de los olores. La reunión de los tres es el contacto, y condicionada por el contacto surge la sensación, y condicionada por la sensación surge el deseo. A que la conciencia gustativa surge en dependencia de la lengua y de los sabores. La reunión de los tres es el contacto, condicionada por el contacto surge la sensación, y condicionado por la sensación surge el deseo. A que la conciencia corporal surge en dependencia del cuerpo y de los objetos tangibles. La reunión de los tres es el contacto, condicionada por el contacto surge la sensación, y condicionado por la sensación surge el deseo. A que la conciencia mental surge en dependencia de la mente y de los objetos mentales. La reunión de los tres es el contacto, condicionado por el contacto surge la sensación, y condicionada por la sensación surge el deseo. A esto nos referimos al decir, las 6 clases de deseo han de conocerse por experiencia. Este es el sexto grupo de 6. Si alguien dice que el ojo es el yo, ese no es el caso. Se sabe que el ojo se origina y cesa. Del hecho de que el ojo se origina y cesa, se seguiría que mi yo se origina y cesa. Por lo tanto, no es el caso decir que el ojo es yo, de manera que el ojo no es el yo. Si alguien dice, la forma visible, la conciencia visual, el contacto visual, la sensación, el deseo, es el yo, ese no es el caso. Se sabe que las formas visibles, la conciencia visual, el contacto visual, la sensación, el deseo, se originan y cesan. Del hecho de que las formas visibles, la conciencia visual, el contacto visual, la sensación, el deseo, se originen y cesen, se seguiría que mi yo se origina y cesa. Por lo tanto, no es el caso decir que las formas visibles, la conciencia visual, el contacto visual, la sensación, el deseo, es el yo. De manera que las formas visibles, la conciencia visual, el contacto visual, la sensación, el deseo, no es el yo. Si alguien dice que la oreja, el sonido, la conciencia auditiva, el contacto auditivo, la sensación, el deseo, es el yo, ese no es el caso. Se sabe que la oreja, el sonido, la conciencia auditiva, el contacto auditivo, la sensación, el deseo,
se originan y cesan. Del hecho de que la oreja, el sonido, la conciencia auditiva, el contacto auditivo, la sensación, el deseo, se originen y cesen, se seguiría que mi yo se origina y cesa. Por lo tanto, no es el caso que la oreja, el sonido, la conciencia auditiva, el contacto auditivo, la sensación, el deseo, es el yo, de manera que la oreja, el sonido, la conciencia auditiva, el contacto auditivo, la sensación auditiva, el deseo, no es el yo. Si alguien dice que la nariz, el olor, la conciencia olfativa, el contacto olfativo, la sensación, el deseo, es el yo, ese no es el caso. Se sabe que la nariz, el olor, la conciencia olfativa, el contacto olfativo, la sensación, el deseo, se originan y cesan del hecho de que la oreja, el sonido, la conciencia auditiva, el contacto auditivo, la sensación, el deseo se originen y cesen, se seguiría que mi yo se origina y cesa. Por lo tanto, no es el caso de decir que la nariz, el olor, la conciencia olfativa, el contacto olfativo, la sensación, el deseo, es el yo. De manera que la nariz, el olor, la conciencia olfativa, el contacto olfativo, la sensación, el deseo, no es el yo. Si alguien dice que la lengua, el sabor, la conciencia gustativa, el contacto gustativo, la sensación, el deseo, es el yo, ese no es el caso. Se sabe que la lengua, el sabor, la conciencia gustativa, el contacto gustativo, la sensación, el deseo, se originan y cesan del hecho de que la lengua, el sabor, la conciencia gustativa, el contacto gustativo, la sensación, el deseo, se originen y cesen, se seguiría que mi yo se origina y cesa. Por lo tanto, no es el caso de decir que la lengua, el sabor, la conciencia gustativa, el contacto gustativo, la sensación, el deseo, es el yo. De manera que la lengua, el sabor, la conciencia gustativa, el contacto gustativo, la sensación, el deseo, no es el yo. Si alguien dice que el cuerpo, el objeto tangible, la conciencia corporal, el contacto corporal, la sensación, el deseo, es el yo, ese no es el caso. Se sabe que el cuerpo, el objeto tangible, la conciencia corporal, el contacto corporal, la sensación, el deseo, se originan y cesan del hecho de que el cuerpo, el objeto tangible, la conciencia corporal, el contacto corporal, la sensación, el deseo, se originen y cesen, se seguiría que mi yo se origina y cesa. Por lo tanto, no es el caso decir que el cuerpo, el objeto tangible, la conciencia corporal, el contacto corporal, la sensación, el deseo, es el yo, de manera que el cuerpo, el objeto tangible, la conciencia corporal, el contacto corporal, la sensación, el deseo, no es el yo. Si alguien dice que la mente, el objeto mental, la conciencia mental, el contacto mental, la sensación, el deseo, es el yo, ese no es el caso. Se sabe que la mente, el objeto mental, la conciencia mental, el contacto mental, la sensación, el deseo, se originan y cesan del hecho de que la mente, el objeto mental, la conciencia mental, el contacto mental, la sensación, el deseo, se originen y cesen, se seguiría que mi yo se origina y cesa. Por lo tanto, no es el caso decir que la mente, el objeto mental, la conciencia mental, el contacto mental, la sensación, el deseo, es el yo. De manera que la mente, el objeto mental, la conciencia mental, el contacto mental, la sensación, el deseo, no es el yo. He aquí, monjes, que este es el camino que conduce al origen de la ilusión del yo. Se concibe el ojo como
eso es mío, ese soy yo, ese es mi yo. Se conciben las formas visibles, la conciencia visual, el contacto visual, la sensación, el deseo como esto es mío, ese soy yo, ese es mi yo. Se concibe la oreja, el sonido, la conciencia auditiva, el contacto auditivo, la sensación, el deseo como esto es mío, ese soy yo, ese es mi yo. Se concibe la nariz, el olor, la conciencia olfativa, el contacto olfativo, la sensación, el deseo como esto es mío, ese soy yo, ese es mi yo. Se concibe la lengua, el sabor, la conciencia gustativa, el contacto gustativo, la sensación, el deseo como esto es mío, ese soy yo, ese es mi yo. Se concibe el cuerpo, el objeto tangible, la conciencia corporal, el contacto corporal, la sensación, el deseo como esto es mío, ese soy yo, ese es mi yo. Se concibe la mente, el objeto mental, la conciencia mental, el contacto mental, la sensación, el deseo como esto es mío, ese soy yo, ese es mi yo. He aquí, monjes, que este es el camino que conduce al cesar de la ilusión del yo. Se concibe el ojo como esto no es mío, ese no soy yo, ese no es mi yo. Se conciben las formas visibles, la conciencia visual, el contacto visual, la sensación, el deseo, como esto no es mío, ese no soy yo, ese no es mi yo. Se concibe la oreja, el sonido, la conciencia auditiva, el contacto auditivo, la sensación, el deseo, como esto no es mío, ese no soy yo, ese no es mi yo. Se concibe la nariz, el olor, la conciencia olfativa, el contacto olfativo, la sensación, el deseo, como esto no es mío, ese no soy yo, ese no es mi yo. Se concibe la lengua, el sabor, la conciencia gustativa, el contacto gustativo, la sensación, el deseo, como esto no es mío, ese no soy yo, ese no es mi yo. Se concibe el cuerpo, el objeto tangible, la conciencia corporal, el contacto corporal, la sensación, el deseo como esto no es mío, ese no soy yo, ese no es mi yo. Se concibe la mente, el objeto mental, la conciencia mental, el contacto mental, la sensación, el deseo como esto no es mío, ese no soy yo, ese no es mi yo. Monjes, la conciencia visual surge en dependencia del ojo y de las formas visibles. La reunión de los tres es el contacto. Condicionada por el contacto surge la sensación placentera, dolorosa o neutra. Si siendo requerido por una sensación placentera, uno goza, la consiente y permanece aferrado a ella, su tendencia latente a la pasión se asienta. Si siendo requerido por una sensación dolorosa, uno se apena, aflige, se lamenta, se golpea el pecho y se desespera, su tendencia latente a la repulsión se asienta. Si siendo requerido por una sensación neutra, uno no conoce tal y como es el origen, la desaparición, el disfrute, el peligro, el modo de librarse de esa sensación, su tendencia latente a la ignorancia se asienta. Monjes, en verdad que sin haber renunciado a la tendencia latente a la pasión por las sensaciones placenteras, sin haber eliminado la tendencia latente a la repulsión por las sensaciones dolorosas, sin haber erradicado la tendencia latente a la ignorancia respecto a las sensaciones neutras, sin haber renunciado a la ignorancia y haber hecho surgir la sabiduría, es inconcebible que nadie pueda terminar con el sufrimiento en este mismo mundo.
Monjes, la conciencia auditiva surge en dependencia del oído y los sonidos. La conciencia olfativa surge en dependencia de la nariz y los olores. La conciencia gustativa surge en dependencia de la lengua y los sabores. La conciencia corporal surge en dependencia del cuerpo y los objetos tangibles. La conciencia mental surge en dependencia de la mente y los objetos mentales. La reunión de los tres es el contacto. Condicionada por el contacto surge la sensación placentera, dolorosa o neutra. Si siendo requerido por una sensación placentera alguien goza, la consiente y permanece aferrado a ella. Su tendencia latente a la pasión se asienta. Si siendo requerido por una sensación dolorosa alguien se apena, aflige, se lamenta, se golpea el pecho y se desespera, su tendencia latente a la repulsión se asienta. Monjes, en verdad que, sin haber renunciado a la tendencia latente a la pasión por las sensaciones placenteras, sin haber eliminado la tendencia latente a la repulsión por las sensaciones dolorosas, sin haber erradicado la tendencia latente a la ignorancia respecto de las sensaciones neutras, sin haber renunciado a la ignorancia y haber hecho surgir la sabiduría, es inconcebible que nadie pueda terminar con el sufrimiento en este mismo mundo. Monjes, la conciencia visual surge en dependencia del ojo y las formas visibles. La reunión de los tres es el contacto. Condicionado por el contacto, surge la sensación placentera, dolorosa o neutra. Si siendo requerido por una sensación placentera, uno no goza, no la consiente y no permanece aferrado a ella, su tendencia latente a la pasión no se asienta. Si siendo requerido por una sensación dolorosa, uno no se apena, no se aflige, ni se lamenta, ni se golpea el pecho, ni se desespera, su tendencia latente a la repulsión no se asienta. Si siendo requerido por una sensación neutra, uno conoce tal y como es el origen, la desaparición, el disfrute, el peligro, el modo de librarse de esa sensación, su tendencia latente a la ignorancia no se asienta. Monjes, en verdad, habiendo renunciado a la tendencia latente a la pasión por las sensaciones placenteras, habiendo eliminado la tendencia latente a la repulsión por las sensaciones dolorosas, habiendo erradicado la tendencia latente a la ignorancia respecto a las sensaciones neutras, habiendo renunciado a la ignorancia y hecho surgir la sabiduría, entonces sí que es concebible que uno pueda terminar con el sufrimiento en este mismo mundo. Monjes, la conciencia auditiva surge en dependencia del oído y los sonidos. La conciencia olfativa surge en dependencia de la nariz y los olores. La conciencia gustativa surge en dependencia de la lengua y los sabores. La conciencia corporal surge en dependencia del cuerpo y los objetos tangibles. La conciencia mental surge en dependencia de la mente y los objetos mentales. La reunión de los tres es el contacto. Condicionada por el contacto surge la sensación placentera, dolorosa o neutra. Monjes, en verdad que habiendo renunciado a la tendencia latente a la pasión, habiendo eliminado la tendencia latente a la repulsión, habiendo erradicado la tendencia latente a la ignorancia, habiendo renunciado a la ignorancia y hecho surgir la sabiduría, entonces sí que es concebible que uno pueda terminar con el sufrimiento en este mismo mundo. Monjes, viéndolo así, un noble discípulo se desengaña del ojo, se desengaña de las formas visibles, se desengaña de la conciencia visual, se desengaña del contacto visual, se desengaña de la sensación, se desengaña del deseo, se desengaña del oído, de la nariz, de la lengua, del cuerpo, de la mente, se desengaña de los sonidos, los olores, sabores,
objetos tangibles, objetos mentales, se desengaña de la conciencia auditiva, olfativa, gustativa, corporal, mental, se desengaña del contacto auditivo, olfativo, gustativo, corporal, mental, se desengaña de la sensación, se desengaña del deseo, desengañado, se desapasiona y gracias al desapasionamiento se libera. Al liberarse, sabe que está libre y conoce, aniquilado el renacer, cumplida la vida de santidad, hecho lo que había por hacer, no hay ya más de venir. Así habló el bienaventurado, y los monjes gozaron y se complacieron con sus palabras. Aún más, mientras se daba la explicación, 60 monjes, al no tener apego, consiguieron liberar la mente de las corrupciones.